Sinopsis. En un mundo donde el ruido parece ser la norma, este audiolibro es una invitación a detenerte, escuchar y regresar a lo que nunca se apagó dentro de ti. Cada capítulo es un susurro que te acompaña en el camino hacia tu centro, mostrándote que la calma, la vulnerabilidad y la simplicidad son puertas hacia la plenitud. No necesitas más estímulos, necesitas volver a ti. Este no es un manual, sino un espejo sonoro que te recuerda lo que siempre supiste. Lo esencial no se ve, pero se siente. Capítulo 1. El ruido que te aleja de ti. Cómo el exceso de estímulos externos apaga la voz más importante, la tuya. Vivimos en una era donde el ruido se ha convertido en el lenguaje cotidiano. Ruido externo, ruido interno, ruido en cada esquina de la vida. Abrimos los ojos y ya hay un torrente de estímulos esperando. Notificaciones, mensajes, pantallas que parpadean con urgencia, voces que reclaman atención, responsabilidades que exigen ser cumplidas. Es como si el mundo se hubiera vuelto adicto a no detenerse nunca, como si el silencio fuera un enemigo a derrotar. Y en medio de ese océano ensordecedor ocurre algo casi imperceptible. Se va apagando tu propia voz. Esa voz que un día supiste reconocer cuando eras niño, esa que susurraba lo que de verdad te hacía feliz, lo que te daba paz, lo que te encendía por dentro. Pero con los años, el ruido fue ocupando su lugar. El problema no es únicamente que el ruido exista. El problema es que hemos aprendido a confundirlo con vida. Pensamos que estar ocupados todo el tiempo es sinónimo de éxito, que responder a cada estímulo nos hace más valiosos, que si no llenamos cada segundo con algo, estamos perdiendo el tiempo. Pero ¿qué ocurre cuando llenamos tanto que ya no queda espacio para escucharnos a nosotros mismos? El exceso de estímulos externos nos arrastra como una corriente. Cada notificación parece un llamado urgente. Cada opinión ajena se vuelve un mandato silencioso. Cada comparación en redes sociales despierta una necesidad de correr más rápido, de demostrar más, de ser más. Y sin darnos cuenta, la brújula se desorienta. La voz más importante, la tuya, queda relegada al fondo de un cuarto oscuro. Ella no grita, no reclama, solo espera. Es un murmullo suave, tan sutil que requiere silencio para ser escuchado. Pero ¿cómo escuchar lo sutil en medio de la tormenta? Lo cierto es que el ruido no solo proviene de afuera. El ruido más peligroso es el que hemos dejado crecer dentro. La voz de la autoexigencia que nunca se calla, la comparación constante, el miedo al fracaso, la ansiedad de no ser suficiente. Este ruido interno es como un eco amplificado de lo que viene de afuera. Ya no necesitamos que otros nos presionen. Hemos aprendido a presionarnos solos. Y así pasamos los días corriendo detrás de algo que nunca llega. Queremos validación, queremos éxito, queremos llenar vacíos con logros, con objetos, con reconocimiento. Pero en ese camino olvidamos que la verdadera plenitud nunca estuvo en el ruido, sino en lo contrario, en el silencio. Cuando el ruido gobierna, perdemos contacto con lo esencial. Nos volvemos extraños para nosotros mismos. Y es entonces cuando la vida comienza a sentirse como un escenario donde actuamos papeles que otros escribieron, en lugar de ser protagonistas de nuestra propia historia. El ruido no solo te roba calma, también te roba autenticidad, porque cuando no escuchas tu voz interior, inevitablemente terminas viviendo según las expectativas de los demás. Y poco a poco, el precio es alto, cansancio crónico, vacío, desconexión de lo que de verdad importa. La buena noticia es que siempre hay un camino de regreso. Y ese camino comienza con una decisión: atreverte a detenerte, a observar, a silenciar poco a poco las capas de estímulos que has permitido que te rodeen. No se trata de huir del mundo,
sino de aprender a crear espacios en los que tu voz vuelva a tener lugar. En el fondo, tu interior nunca ha dejado de hablarte, nunca ha dejado de recordarte lo que amas, lo que te hace sentir vivo, lo que te conecta con tu esencia, solo que lo has dejado en segundo plano. Hoy, este capítulo es una invitación a reconocerlo. El ruido seguirá existiendo. No puedes apagarlo del todo, pero sí puedes elegir no confundirlo con vida. Puedes comenzar a distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante, entre lo que llena de verdad y lo que solo distrae. Y sobre todo, puedes aprender a dar espacio a lo más valioso, tu voz interior. Capítulo 2. El llamado del silencio. Redescubrir la quietud como el puente que abre la puerta a lo esencial. El silencio no es ausencia. El silencio es presencia en su estado más puro. En una cultura que idolatra el movimiento constante, detenerse parece un acto extraño, casi sospechoso. Pero solo cuando nos atrevemos a hacer espacio para la quietud, descubrimos que en ella habita una fuerza inmensa. El silencio no pide permiso. Está siempre disponible, esperando que lo reconozcas. No necesita condiciones externas. Incluso en medio del bullicio de una ciudad, puedes encontrarlo dentro de ti. Porque el silencio verdadero no depende del lugar donde estés, sino de la disposición con la que eliges escucharte. Cuando eliges abrazar la quietud, comienzas a notar algo sorprendente. Debajo del ruido de tus pensamientos existe un terreno firme, un centro estable que nunca se altera. Ese centro eres tú. Ese centro ha estado contigo desde siempre, pero lo habías olvidado porque el ruido es experto en distracciones. El silencio es un puente hacia lo esencial, hacia lo que no cambia aunque todo cambie. Cuando lo cruzas, dejas atrás la obsesión por el pasado y la ansiedad por el futuro, y entras en el único lugar donde la vida sucede, el presente. Muchos temen al silencio porque al principio parece incómodo. Cuando todo se detiene, comienzas a escuchar lo que antes estaba sepultado. Emociones no resueltas, miedos guardados, heridas que necesitan atención. El silencio te confronta con lo que evitabas sentir, y por eso muchos lo esquivan, prefiriendo seguir en movimiento constante para no mirar hacia adentro. Pero lo que al inicio puede parecer incómodo, después se revela como liberación, porque cuando atraviesas esa primera capa de incomodidad, descubres que el silencio no es vacío, sino plenitud. Es el espacio donde puedes escuchar con claridad lo que realmente eres, más allá de roles, etiquetas o expectativas. En el silencio aprendes a reconocer las señales de tu corazón. No son gritos, no son imposiciones, son susurros, intuiciones, certezas suaves que te guían hacia lo que de verdad importa. Esa guía interna es la brújula que perdiste entre tanto ruido, y solo cuando eliges detenerte, vuelve a mostrarse. El silencio también es medicina. Calma la mente acelerada, regula el cuerpo, abre espacio para la creatividad y la claridad. Muchas respuestas que buscamos afuera ya estaban dentro, esperando un instante de calma para salir a la superficie. Imagínalo como un lago. Si el agua está agitada, no puedes ver el fondo, pero si la superficie se calma, aparece el reflejo, la transparencia, la profundidad. Así ocurre contigo. En la quietud aparece tu verdad. El llamado del silencio no es para que te aísles del mundo, sino para que aprendas a vivir en él desde otro lugar. Un lugar más consciente, más presente, más conectado con lo que de verdad eres. Cuando eliges el silencio, eliges reconectar con lo eterno. Descubres que no necesitas tanto como pensabas, que lo esencial es simple, que la vida no ocurre en la acumulación de cosas, sino en la plenitud de un instante vivido de manera consciente. El silencio es puente y es destino, es camino y hogar, y en él
Reconoces que todo lo que buscabas afuera ya estaba en ti, esperando que lo escucharas. Capítulo 3. Vulnerabilidad como coraje. La fuerza de mostrarnos frágiles y auténticos en un mundo de máscaras. Vivimos en un mundo que nos enseña desde pequeños a ocultar lo que sentimos, a disimular nuestras fragilidades, a proyectar una imagen de control constante. Aprendemos a usar máscaras, la del éxito, la de la fortaleza, la de la indiferencia. Se nos dice que mostrar miedo es debilidad, que llorar es signo de fragilidad, que hablar de lo que duele es exponerse demasiado. Y en esa educación silenciosa, poco a poco nos convencemos de que lo correcto es ocultarnos. Pero hay una paradoja que pocos se atreven a mirar. La verdadera fortaleza no está en aparentar perfección, sino en atrevernos a mostrarnos tal como somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Ser vulnerables no es rendirse, es atreverse a vivir sin armaduras en un mundo que constantemente nos invita a protegernos. La vulnerabilidad es coraje, porque exige valentía para ser vistos. Es exponerse al juicio, al rechazo, a la incomodidad de no ser comprendidos. Pero también es el único camino hacia la autenticidad. Cuando ocultamos nuestra fragilidad, nos desconectamos de los demás y de nosotros mismos. Fingimos seguridad, mientras dentro habitamos dudas. Mostramos sonrisas, mientras en lo profundo sentimos dolor. Esa desconexión nos roba vitalidad, nos convierte en actores en un escenario que nunca elegimos. Mostrar vulnerabilidad no significa contarlo todo, ni exponerse sin cuidado. Significa dejar de fingir que somos inquebrantables. Significa aceptar que tenemos miedos, heridas, incertidumbres, y que eso no nos hace menos humanos, sino más humanos. Es abrir la puerta a la intimidad real, esa que no necesita máscaras. La vulnerabilidad también crea puentes. Cuando alguien se atreve a mostrarse frágil, algo profundo resuena en quienes lo escuchan. Porque todos compartimos heridas, dudas y anhelos, aunque nos hayamos entrenado para ocultarlos. La vulnerabilidad nos recuerda que no estamos solos, que no somos raros ni débiles por sentir. Al contrario, somos parte de una humanidad compartida. Quizá lo más transformador de la vulnerabilidad es que libera. Vivir ocultando nuestras emociones es como cargar un peso inmenso. Exigirnos ser siempre fuertes, correctos y exitosos nos deja exhaustos. Pero cuando decidimos mostrarnos tal como somos, el peso cae. Descubrimos la ligereza de la honestidad, la paz de no tener que fingir, la alegría de sabernos aceptados aún con nuestras imperfecciones. Y aquí está la enseñanza esencial. La vulnerabilidad no nos hace pequeños, nos hace grandes, porque quien se atreve a mostrarse auténtico, inspira confianza, inspira cercanía, inspira verdad. La fuerza de la vulnerabilidad está en que transforma la fragilidad en coraje. Coraje de existir sin disfraces, coraje de amar sin garantías, coraje de caminar la vida con la certeza de que, aunque podamos. Capítulo 4. La magia de lo simple. Encontrar lo sagrado en los gestos cotidianos que solemos ignorar. Vivimos en un mundo que nos empuja a buscar siempre lo extraordinario. Nos dicen que la felicidad está en lo grande, en lo espectacular, en aquello que todos puedan ver y aplaudir. Desde pequeños aprendemos a asociar la plenitud con lo excepcional. Un logro académico brillante, un trabajo admirado por los demás, una casa más grande, un viaje exótico, un premio, una meta conquistada. Y sin embargo, cuanto más corremos tras lo extraordinario, más vacíos solemos sentirnos al alcanzarlo. ¿Por qué? Porque lo que da sentido a la vida rara vez está en lo que brilla afuera. La verdadera plenitud se esconde en lo simple, en lo cotidiano, en lo que sucede cuando nadie está mirando, en esos gestos silenciosos que parecen pequeños,
pero que al mirarlos con otros ojos revelan lo sagrado que contienen. La magia de lo simple no está en añadir más cosas a la vida, sino en aprender a ver con claridad lo que siempre estuvo ahí. El café que calienta tus manos en la mañana, el olor de la lluvia sobre la tierra, el abrazo de alguien que te quiere de verdad, la risa inesperada que rompe la rutina, el silencio compartido con alguien que no necesita palabras para estar contigo. En realidad, la vida está tejida de instantes sencillos. Lo que ocurre es que hemos sido educados para ignorarlos, como si lo simple fuera irrelevante. Corremos detrás de lo extraordinario y mientras tanto, dejamos pasar lo esencial. La ceguera ante lo cotidiano. La rutina tiene un poder curioso. Vuelve invisibles las cosas más valiosas. Porque repetimos los mismos gestos todos los días, dejamos de mirarlos con atención. La comida en la mesa, el agua que corre del grifo, el sol que aparece cada mañana, la voz de un ser querido que nos llama por nuestro nombre. Todo eso se convierte en un telón de fondo, algo que damos por hecho, sin reparar en que ahí habita una forma profunda de abundancia. La magia de lo simple comienza con un cambio de mirada. No se trata de añadir nada a tu vida, sino de abrir los ojos a lo que ya está. El milagro no ocurre fuera, ocurre cuando decides estar presente y dejar que lo cotidiano te hable. El problema es que estamos tan condicionados por la idea de más que lo suficiente nos parece aburrido. Nos cuesta detenernos en lo sencillo porque nos parece que deberíamos aspirar a algo mejor. Sin embargo, ¿y si lo mejor ya está sucediendo ahora mismo, en formas tan simples que apenas las notas? Lo simple como altar sagrado. Cada gesto cotidiano puede convertirse en un ritual si eliges vivirlo con atención. Preparar un té no tiene por qué ser una acción mecánica. Puede ser un acto de cuidado, de presencia, de conexión con tu cuerpo y tus sentidos. Caminar por la calle no tiene por qué ser solo un traslado. Puede ser una oportunidad de observar el cielo, de escuchar tu respiración, de sentir el contacto de tus pasos con la tierra. Lo simple se convierte en sagrado cuando eliges habitarlo, no porque el gesto cambie, sino porque tu mirada cambia, y entonces descubres algo revelador. Lo extraordinario nunca estuvo separado de lo ordinario, siempre estuvo ahí, esperando a ser visto, el engaño de lo grandioso. La cultura actual nos vende constantemente la idea de que necesitamos experiencias intensas para sentirnos vivos. Viajes lejanos, logros deslumbrantes, objetos nuevos. Y no hay nada de malo en disfrutar de esas cosas cuando ocurren, pero la verdad es que son escasas, efímeras, pasajeras. Nadie puede vivir permanentemente en lo extraordinario. Si solo valoramos esos momentos de brillo, inevitablemente sentiremos que la vida es insuficiente la mayor parte del tiempo. Porque lo común, levantarse, trabajar, comer, descansar, compartir momentos sencillos, ocupa la mayor parte de nuestra existencia. Y si no aprendemos a ver la magia en ello, pasaremos la vida esperando que algo grande ocurra, mientras lo verdaderamente grande ya estaba sucediendo en lo pequeño. El arte de la presencia. La magia de lo simple solo se revela cuando estás presente. No basta con que un gesto ocurra, es necesario que tu atención esté ahí. La presencia convierte un instante común en un altar. Imagina comer con plena atención. Dejas el teléfono a un lado, respiras, hueles la comida, sientes su textura, agradeces lo que tienes frente a ti. Ese acto cotidiano se transforma en un momento de plenitud. No porque la comida sea extraordinaria, sino porque tú estás presente para recibirla. O imagina escuchar de verdad a alguien. No solo oír sus palabras mientras tu mente está en otro lugar, sino mirar sus ojos, percibir su tono, sentir lo que transmite. Ese instante
tan simple en apariencia, puede convertirse en un encuentro profundo. La vida no está hecha de años ni de décadas, está hecha de instantes, y cuando eliges estar presente, cada instante puede volverse eterno. Pequeños gestos que transforman. A veces creemos que cambiar la vida requiere grandes acciones, pero en realidad, el cambio ocurre en los gestos más pequeños, repetidos cada día. Sonríes a un extraño en la calle, y tal vez esa sonrisa suaviza su día. Agradeces en voz alta algo que dabas por hecho, y tu corazón se expande. Tomas un respiro profundo antes de responder, y evitas una palabra que podría haber herido. Estos gestos son invisibles a los ojos del mundo, pero tienen un poder inmenso, porque lo simple, cuando se vive con amor y conciencia, transforma no solo tu vida, sino la de quienes te rodean. La abundancia en lo esencial. Parte de la magia de lo simple está en descubrir que, en realidad, necesitamos mucho menos de lo que creemos. No se trata de negar los deseos o los sueños, sino de reconocer que lo esencial suele estar al alcance de la mano. Un cuerpo que respira, un lugar donde descansar, personas con quienes compartir, la belleza inagotable de la naturaleza que siempre nos rodea. Cuando reconoces lo suficiente, dejas de vivir desde la carencia, y entonces, incluso lo más pequeño se convierte en motivo de gratitud. Aprender a ver de nuevo. Quizás la mayor enseñanza de la magia de lo simple sea esta. Necesitamos aprender a ver de nuevo, como los niños que se maravillan con una piedra, con un insecto, con una gota de agua. Ellos no necesitan lo grandioso porque todavía no han olvidado cómo mirar. Tú también puedes recuperar esa mirada. Está en ti, esperando a ser despertada. Solo necesitas detenerte, respirar y elegir mirar con ojos nuevos lo que siempre estuvo frente a ti. Al final, lo simple no es lo opuesto a lo extraordinario, es su raíz. Porque cuando aprendes a ver lo sagrado en lo cotidiano, descubres que la plenitud no depende de que ocurra algo fuera de lo común. Descubres que ya estabas viviendo lo que buscabas, solo que lo ignorabas. La vida no necesita más adornos para ser valiosa. Solo necesita tu atención. Solo necesita que decidas estar. Ahí, en la taza de café que sostienes, en el abrazo que recibes, en la respiración que te sostiene, en el gesto cotidiano que hoy parecía irrelevante, habita el milagro. Y si aprendes a reconocerlo, descubrirás que siempre fuiste rico, que siempre estuviste en casa, porque la verdadera magia nunca estuvo lejos, siempre estuvo en lo simple. Capítulo 5. Heridas que revelan sabiduría. Hay heridas que no sanan con el tiempo, sino con la mirada que decides darles. Dolores antiguos, pérdidas, decepciones, momentos que parecían rotos y definitivos. Sin embargo, detrás de cada fractura hay una semilla de enseñanza. El dolor no es un castigo, aunque así lo hayamos aprendido. El dolor es un mensajero. Llega para mostrar lo que aún necesita ser visto, lo que hemos escondido bajo capas de resistencia. Cada cicatriz guarda un relato. Algunas cuentan historias de lucha, otras de amor que se fue, otras de batallas interiores que nadie más vio. Y aunque quisiéramos borrarlas, en realidad son mapas. Mapas que nos guían hacia la profundidad de lo humano. Las heridas revelan sabiduría porque nos desarman. Nos arrancan la armadura con la que intentamos protegernos, y en esa vulnerabilidad aparece lo verdadero, la compasión. Solo quien ha sentido la soledad entiende la importancia de acompañar a otro. Solo quien ha conocido la pérdida sabe abrazar con ternura lo que aún permanece. Solo quien ha tocado el vacío puede mirar con gratitud cada instante lleno. Las cicatrices no son finales, son umbrales. Cuando aprendes a escuchar lo que dicen, te das cuenta de que aquello que dolió también te transformó.
Tu fragilidad no es debilidad, es humanidad. Y tu humanidad es lo que conecta con los demás. El dolor abre grietas, sí, pero también por esas grietas entra la luz. Capítulo 6. El regreso al hogar interior. Durante mucho tiempo buscamos afuera, en los logros, en los reconocimientos, en las miradas que aprueban. Creímos que el hogar estaba en los brazos de alguien, en un lugar físico, en un futuro prometido. Pero hay un momento, silencioso y claro, en que comprendes. Nunca estuviste perdido. El hogar no era un lugar, era un estado de ser. El hogar eras tú. Volver al hogar interior no significa huir del mundo, sino reconocer que lo esencial nunca se fue. Ese centro donde habita tu calma, esa chispa que permanece intacta pese a todas las tormentas, ese es tu verdadero refugio. Cada respiración es un recordatorio, cada pausa es una puerta. Basta con cerrar los ojos y escuchar. El latido sigue ahí, constante, inmutable. Ese latido es tu raíz. Regresar a ti es soltar las máscaras, las exigencias y el ruido. Es abrazar tu propia compañía sin miedo. Es mirarte con ternura, incluso en tus contradicciones. Cuando descubres que el hogar está en ti, nada fuera tiene el poder de derrumbarte. Puedes amar sin apego, caminar sin miedo, entregarte al mundo sin perderte en él. Ese regreso no es un destino, es un recordar. Recordar que siempre fuiste suficiente, que siempre fuiste completo, que siempre fuiste hogar.